Hola, ¿cómo están? Estamos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Estamos en el servicio de neurofisiología clínica. Soy la doctora Mari Carmen Fernández, jefa del servicio, y les presento a la doctora Vanessa Latriste, que ella es la encargada de la clínica de sueño de esta institución. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la medicina del sueño, de los estudios que se realizan en esta institución enfocados a la patología del sueño, un poquito más hacia las enfermedades neurológicas. Entonces, doctora Latriste, ¿nos podrá comentar un poquito qué es la medicina del sueño o a qué se refiere con este término de la medicina del sueño? Bueno, la medicina del sueño es la rama de la medicina que se encarga de estudiar los diferentes trastornos de sueño. Evidentemente todo lo que ocurre en el periodo de sueño largo en la noche, pero también evidentemente si los pacientes hacen alguna siesta vespertina pueden tener el mismo trastorno en estas siestas. Esto de alguna manera, de manera importante, se traduce en el desempeño día a día. Entonces los pacientes durante el día se pueden sentir cansados, se pueden sentir irritables, pueden tener somnolencia durante todo el día, falta de concentración, etc. Es por eso que es tan importante detectarlos y tratarlos. Muy bien, estas enfermedades relacionadas con el sueño, se ha dado mucho, o la idea que tenemos de estas enfermedades es el insomnio y la apnea del sueño. Sin embargo, hay otras patologías muy importantes que a las que no se les ha dado tanto el estudio en cuanto a la alteración en el sueño. Entonces, ¿nos podría decir cuáles son estas enfermedades? Es importante que me preguntes esto. Realmente la apnea y el insomnio son las enfermedades más prevalentes y son las que más se conocen, pero efectivamente hay otro tipo de enfermedades más relacionado al ámbito neurológico, que es lo que vemos en esta institución. Y una de estas que estudiamos con mayor frecuencia es el trastorno de conducta del sueño-MOR. Este trastorno de conducta del sueño-MOR se asocia con mucha frecuencia a una gran cantidad de enfermedades neurodegenerativas. Un ejemplo de estas enfermedades neurodegenerativas sería la enfermedad de Parkinson. Y este tipo de trastorno se caracteriza por la actuación de los sueños. De manera fisiológica, el cuerpo se protege cuando estamos dormidos y cuando estamos soñando al presentar una atonía muscular, es decir, una parálisis muscular, ¿de acuerdo? Y entonces en este tipo de trastorno, este mecanismo fisiológico no se encuentra presente y el paciente actúa sus sueños. Y puede ser, pues evidentemente, sueños agresivos, de lucha, de persecución, y aunque suene un poquito chistoso ver a alguien peleándose en su sueño, puede llegar a ser sumamente peligroso tanto para el compañero de cama como para el paciente mismo. Muy bien, entonces ahorita ahondamos un poquito más en esta patología neurológica que es la enfermedad de Parkinson, pero en relación al estudio, a la polisomnografía, que es el estudio que realizamos aquí para detectar estas alteraciones del sueño, ¿qué condiciones debe de tener el paciente o cómo se hace un estudio de sueño? Efectivamente, el estándar de oro para estudiar los diferentes trastornos del sueño es la polisomnografía. La polisomnografía, cuando la hacemos completa y ponemos todos los canales para detectar diferentes cambios fisiológicos, debe de realizarse en un laboratorio de sueño. Entonces, de esta manera, el paciente va a estar observado toda la noche por un técnico o una enfermera calificada en hacer este tipo de estudios, y evidentemente pues el problema técnico que puede presentarse en un estudio no asistido pues no está presente, ¿no? Entonces el paciente debe de presentarse al estudio. Creo que un concepto erróneo es que los pacientes creen que deben de presentarse con horas o días de desvelo. Esto es inapropiado porque la idea es capturar al paciente en el ambiente de casa, ¿no? Y cómo duerme todas las noches. Debe de llegar a la clínica de sueño cenado,
con una pijama cómoda, calientita, porque por lo menos en nuestra clínica de sueño no les permitimos taparse, precisamente para ver el tipo de movimientos que presentan los pacientes durante la noche. Entonces la idea es que el paciente se sienta cómodo en un ambiente que no se sienta como invadido y grabado, porque pues me imagino que ahorita nos vas a explicar qué es lo que se le coloca al paciente o cómo es que se prepara, pero para que se sienta cómodo y el estudio salga lo más parecido posible a cómo duerme en casa. Claro, y de hecho también la habitación donde debe de dormir nuestro paciente debe de parecer una habitación de casa, porque si llegan y parece una habitación de hospital, pues evidentemente esto es un problema, se sienten incómodos, se sienten estresados al pensar que están internados en el hospital. Entonces debe de ser lo más parecido a como duermen en casa para que el estudio sea efectivo. La almohada y todo este ambiente también tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Si el paciente no lleva su almohada, puede ser que nos influya o no se sienta cómodo en el lugar donde está durmiendo, influya un poco también en la calidad del sueño que va a tener esa noche. Sí, claro. Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia los pacientes es, o más bien lo que ellos creen es que al llegar a la clínica de sueño y no estar en su casa, no van a poder dormir, ¿de acuerdo? Y muchas veces pasa lo contrario. Al llegar a la clínica de sueño, al estar fuera del ambiente habitual, de los estresores habituales de la vida cotidiana, pueden dormir más fácilmente en el laboratorio de sueño. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en pacientes con insomnio crónico. Muchos pacientes, por tener problemas de espalda o por tener algún tipo de dolor crónico, inclusive obesidad, pues evidentemente no pueden dormir en una posición supina, o inclusive no pueden dormir en una postura de cúbito lateral por dolor de la espalda, ¿no? Y esto puede influenciar o influir evidentemente en el buen dormir y en la ventilación adecuada durante la noche. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros queremos capturar, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo mal, primero que nada? Y segundo, evidentemente, hacer un diagnóstico preciso del trastorno de sueño que tiene. Muy bien, entonces, ¿cómo debe llegar el paciente a la clínica de sueño para realizarse su estudio? Sí. Bueno, el paciente realmente lo que pedimos antes de que acuda al laboratorio de sueño, primero que nada le pedimos al paciente que nos haga un diario de sueño para nosotros poder darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo las noches previas al estudio. ¿A qué se refiere con el diario del sueño? Que registre cómo duerme 15 días previos al inicio del estudio, ¿de acuerdo? Entonces nos debe de capturar cosas como a qué hora se va a dormir, a qué hora se despierta el último despertar de la mañana ya para empezar sus actividades, si tiene algún despertar intermedio en la noche para ir al baño, por dolor, por alguna cuestión que lo despierte, cuánto tiempo se vuelve a tardar en reconciliar el sueño, es importante, en promedio cuántas horas duerme en una noche, si hace siestas o no, este tipo de cosas. Y entonces nosotros podemos valorar clínicamente más o menos a qué nos estamos enfrentando. Y con esto que te refiere el paciente, ¿esta historia es útil para la interpretación del estudio? Sí, sí, es muy útil. Porque además les pedimos, al mismo tiempo que les mandamos a hacer este diario de sueño, pues le pedimos que duerma más o menos las mismas horas estos 15 días antes de llegar al estudio, ¿de acuerdo? Porque volvemos a lo mismo. Si un paciente empieza a manipular el horario porque no se le dan las instrucciones específicas de cómo llegar al estudio y duerme menos horas de lo que está acostumbrado, claro, entonces evidentemente vamos a tener cambios que vamos a ver en las diferentes fases de sueño. Y esto no nos va a ayudar. Claro, no sería un estudio real, ¿no? O un estudio útil al 100%. Otra cosa que les pedimos, muchos de los pacientes ya llegan tomando algún medicamento que interfiere en las fases de sueño, en los porcentajes, en la longitud, etcétera. Entonces, muchos de estos medicamentos, principalmente las benzodiazepinas, los hipnóticos sedantes, algunos antidepresivos, pueden manipular un poco el sueño. Entonces pedimos
evidentemente sí es posible que suspendan la utilización de estos medicamentos 15 días antes de ir al estudio. ¿Y qué pasaría si el paciente tiene muchos años tomando una benzodiazepina y es imposible que pueda dormir sin el medicamento? Bueno, en ese caso, pues realmente el intentar retirarlo va a ser contraproducente y vamos a hacer que el paciente no duerma el día del estudio, ¿no? Entonces, mantenemos una dosis estable, ni modo no lo podemos retirar, ¿de acuerdo? Y evidentemente consignamos el tipo de medicamento que está utilizando. Muy bien, entonces todas estas indicaciones son de suma importancia para la realización del estudio. Si no tomamos en cuenta esto que nos acaba de decir la doctora Latriste, realmente el estudio no tendría el valor que nosotros buscamos para dar un diagnóstico certero de la patología del sueño y mucho menos pues el tratamiento, ¿no? Entonces esto creo que es algo a tomar en cuenta y que toda la población, tanto médicos como todo el personal de salud y el paciente, sepa cómo ir preparado para este tipo de estudios. Bueno, nos mencionabas, Vane, que la polisomnografía es el estudio indicado para la patología del sueño. Cualquier alteración en el sueño nos puede ayudar este estudio. ¿Cómo se realiza o qué es una polisomnografía? Sí. Una polisomnografía estudia o registra diversos parámetros fisiológicos. Entonces, generalmente ponemos canales de electroencefalograma, frontales, centrales y occipitales. Esto nos sirve para detectar los diferentes grafoelementos propios del sueño y ver cómo va pasando nuestro paciente de una fase a otra. Ponemos también electrodos alrededor de los ojos, ¿de acuerdo?, para detectar el movimiento ocular. Ponemos también bandas en tórax, abdomen, cánula nasal, para poder detectar los diferentes cambios durante el sueño en cuestión al patrón respiratorio y lo que platicamos al inicio, poder detectar apneas e hipopneas, que es lo más común, ¿no?, en la patología de sueño. Ponemos además, dependiendo de la patología que nosotros estamos estudiando, canales adicionales de electromiografía de extremidades inferiores o de superiores, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con movimientos periódicos de las extremidades, que son pacientes que patean o mueven las extremidades inferiores durante la noche con mucha frecuencia y esto los puede levantar o despertar. Canales adicionales de electromiografía en extremidades superiores son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de estos pacientes particulares con trastorno de conducta del sueño mono. Y esto sería, digamos, lo que ponemos habitualmente o valoramos o registramos en un estudio polisomnográfico completo. Hay veces también que cuando estamos enfrentándonos a un paciente con epilepsia o con alguna otra trastorno paroxístico del sueño, debemos de poner canales completos electroencefalográficos como si estuviéramos haciendo además un electroencefalograma. O sea, se pone todo el sistema 10-20 para pacientes epilépticos, ¿no? Entonces, en la polisomnografía es un montaje diferente al que se hace para un electroencefalograma convencional, pero esto pues evidentemente con la historia clínica del paciente, la entrevista. Algo que es muy importante es la historia clínica del paciente. Entonces, al que va a realizar, al neurólogo o al que realiza el estudio de sueño, pues es importante darle toda esta historia de las patologías o los antecedentes patológicos para que se pueda enfocar un poquito más el estudio, ¿no? Entonces, en cuanto a los pacientes epilépticos y tienen trastornos del sueño, que también es común encontrarlo, sobre todo en nuestra institución, en donde vemos estas patologías, es posible pues esta dualidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la historia clínica, pues también se decide el montaje. ¿Hay otros estudios, además de la polisomnografía, para ayudar a este paciente con trastornos del sueño? Sí, claro. Existen variantes de la polisomnografía, ¿no?, como podría ser la prueba de latencias múltiples de sueño. Este tipo de estudio se utiliza específicamente para pacientes que tienen hipersomnia, ¿sí?, ataques irresistibles de sueño durante el día que no lo explica alguna otra enfermedad primaria del sueño. Entonces, básicamente en estos pacientes, cuando sospechamos de narcolepsia,
que es una enfermedad que se caracteriza por una hipersomnia muy importante. Los pacientes no se pueden mantener despiertos y además existen otro tipo de síntomas, como es la pérdida del tono muscular súbita en relación a emociones, alucinaciones relacionadas al inicio o al final del sueño. Entonces, a estos pacientes en particular pasamos a hacer una prueba de latencias múltiples de sueño después de un estudio polisomnográfico completo la noche previa al estudio. Y lo que hacemos es poner al paciente a dormir durante 20 minutos en periodos separados por 2 horas de vigilia. Y aquí valoramos qué tan fácilmente se queda dormido el paciente y otro tipo de situaciones que nos orientarían hacia un diagnóstico de narcolepsia. Existen otro tipo de estudios también o variantes de la polisomnografía que lo hacemos en pacientes que tienen apnea. Entonces, la primera parte del estudio polisomnográfico es diagnóstica y la segunda parte es terapéutica. Entonces, digamos que podemos hacer las dos cosas en un mismo estudio y evidentemente esto economiza gastos para el paciente, ¿no? Entonces, primero hacemos el diagnóstico de apnea, las primeras horas, y después damos la maniobra terapéutica con el CPAP, que es un compresor de aire, echa aire a presión, evita que se cierre la vía respiratoria, y de esta manera vamos subiendo la presión hasta que lleguemos a erradicar por completo las apneas o hipopneas que tenga nuestro paciente. También tenemos otro tipo de estudios que realmente no lo utilizamos con frecuencia, es la actigrafía. Esto es como un relojito que se pone en la extremidad dominante y lo único que detecta pues es el movimiento del paciente, ¿no? Entonces esto nos sirve más que nada para poder valorar los ciclos circadianos del paciente, ¿no? A qué hora se va a dormir, a qué hora se despierta, evidentemente dependiendo del movimiento que tenga o no la extremidad, pero no podemos registrar realmente ningún parámetro fisiológico con este aparatito. Muy bien, entonces, como ven, esto no nada más es un tipo de estudio, sino siempre va a depender de la historia del paciente y lo que requiera realmente para hacer el diagnóstico. Aquí en el Instituto de Neurología nos enfocamos más a la patología de sueño relacionada con la enfermedad neurológica. Si bien, como platicábamos al inicio, la apnea del sueño o el insomnio o las patologías más conocidas, en el ámbito médico común son las que pues nos llegan más hacia la clínica del sueño, ¿no? Sin embargo, pues aquí en el instituto hemos dado un enfoque distinto a lo que es el estudio del sueño. Entonces, hay muchas patologías neurológicas, muchas enfermedades, sobre todo neurodegenerativas, que tienen alteraciones en el sueño. Entonces, ¿nos podrías comentar un poquito cuáles son estas enfermedades y qué implicación pudieran tener o qué beneficio pudiéramos obtener con un estudio de sueño? Claro, bueno, yo creo que principalmente tendríamos que hablar de este trastorno de conducta del sueño, MOR, por su gran asociación a las enfermedades neurodegenerativas. Como dije en una de las preguntas, se asocia mucho a enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson, como tú sabes, pues es el trastorno de movimiento más común al que nos enfrentamos como neurólogos, ¿no? Entonces, inclusive dentro del protocolo diagnóstico de Parkinson ya se envía un estudio polisomnográfico, evidentemente porque hay pacientes que duermen solos, que no se dan cuenta que tienen esta actuación de los sueños, ¿de acuerdo? O que de repente amanecen lastimados y ni siquiera saben qué ocurrió, ¿no? Entonces, de esta manera podemos hacer una detección objetiva de este trastorno. Por otro lado, este trastorno llega a presentarse muchos años antes de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Entonces estamos hablando que en promedio se puede presentar hasta 7 o en casos extremos hasta 30 años antes de los síntomas motores. Entonces, al nosotros poder detectar de manera temprana a estos pacientes, evidentemente va a ser muy relevante en el momento que tengamos algún tratamiento que impida la progresión de la enfermedad. Entonces, yo creo que eso es muy relevante en cuestión a el pródromos de una enfermedad neurodegenerativa, ¿de acuerdo? Por otro lado, también se asocia a otro tipo de enfermedades, como es la atrofia de múltiples sistemas, etcétera, que son enfermedades más raras,
pero que debemos de tomar en cuenta siempre y cuando nos enfrentemos a un paciente con este trastorno de conducta del sueño-humor. También en esta institución nos refieren pacientes justamente como los que platicábamos, con hipersomnias, una somnolencia excesiva diurna muy importante, ¿de acuerdo? En donde el paciente se queda dormido en prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana, ha tenido accidentes vehiculares, etcétera. Y entonces aquí podemos hacer el diagnóstico adecuado de una narcolepsia, ¿no? Y esto lo hacemos a través del test de latencias múltiples de sueño. Entonces, esas serían como las dos enfermedades neurológicas a las que nos enfocamos más en esta institución, ¿no? Sin dejar de lado la apnea, el insomnio, las parasomnias, no more, otro tipo de hipersomnias, etcétera. Muy bien, Vane, pues muchas gracias. Realmente, como ven, el estudio de sueño pues es algo muy importante. Muchas veces dejamos de lado estos trastornos de sueño, no lo sabemos diagnosticar, pero cuando tengamos esta alteración, acudan por favor a el especialista en sueño, porque sí se pueden detectar muchas enfermedades. No nada más es el insomnio, no nada más es que ronco, que es la cosa más común, ¿no? Si está afectando nuestra vida diaria, si está disminuyendo nuestra calidad de vida, pues es importante acudir con el especialista y enfocarnos, si es posible, pues hacer el estudio de sueño para poder detectar este tipo de enfermedades. El Parkinson es una de las enfermedades más estudiadas actualmente en el mundo y que pues a lo largo de estos años que llevamos ya estudiando con la clínica de sueño a estos pacientes, pues hemos detectado cosas importantes que pueden llegar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.